Hoy vamos a hablar de Tiwanaku, vamos a hablar de Chan Chan y vamos a hablar de Viracocha, creando el mundo de los incas. La vez pasada estábamos viendo algunas de las culturas preincaicas, como la de Caral, como la del Valle de Gasma. Estábamos viendo la estructura de los animales sagrados, como el cóndor, las arañas. Estábamos viendo los animales míticos, como la zorra. Estábamos viendo el gran mito de la creación de la Pachamama, de Pachacamac, de Huicón, de todas esas historias de los Huilcas y todo este mundo maravilloso que va a dar origen cósmico a los incas. Antes de la llegada de los incas, que es lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, hay una gran cantidad de civilizaciones, de las cuales tenemos noticia de algunas. Eso no quiere decir que todas las que nos sepamos son todas las que había, porque como hemos estado insistiendo, las excavaciones cada ratico están encontrando nuevas antiguas civilizaciones. Entonces esto siempre lo dejamos en puntos suspensivos por la capacidad que tenemos de seguir descubriendo el impresionante pasado de los peruanos. Entonces vamos hoy a hablar de Tiwanaku, vamos a hablar de los Wari, de los Chimur, y a empezar el mundo inca en su primera cosmovisión. Entonces resulta que, así como vimos ciudades tan grandes como la ciudad de Caral, muy antigua, hasta ahora la más, vamos en que es una ciudad madre, en que es la más antigua que tenemos, porque esta es contemporánea de Mesopotamia y contemporánea de los egipcios y contemporánea de las ciudades de la India de Mohenjo-Daro. Estuvimos viendo todo eso la vez pasada. Y lo sabemos porque ya ahí es tan antigua que no tenía ni siquiera todavía cerámica, sino piedra, chillas. Y después vimos que había la del Valle de Gasma, donde ya había la cerámica. Y la cerámica no solamente nos da la visión de la antigüedad, sino de las densidades de población que pueden llegar a tener las antiguas civilizaciones. Y habíamos visto cómo Caral, a través del comercio, había logrado un nivel de desarrollo muy grande. Entonces estas ciudades aparecen y luego desaparecen. Entonces hay otras ciudades, o sea, vamos a ver unas ciudades muy grandes y muy sorprendentes. Vamos a hablar de Tiwanaku. Resulta que Tiwanaku es una ciudad, digamos, ya en lo alto. Digamos, esto ya son ciudades de la sierra. Y esas ciudades de la sierra van a tener va a tener alrededor de 25,000, entre 25,000 y 100,000 habitantes. Lo que es Tiwanaku, los Wari, Chimur, son contemporáneos. O sea, Tiwanaku la calculamos del año 500 al año 1000 después de Cristo, y Wari también. Entonces, Tiwanaku queda a las orillas, queda primero una parte en las riberas del río Titicaca. Y dicen que alcanzaron pues una densidad de población enorme. Esta es una ciudad en piedra. Es una ciudad en piedra que va a ser, digamos, va a tener una gran cantidad de cosas que luego vamos a ver en Machu Picchu. Es decir, la llegada de los incas está antecedida de una gran cantidad de pueblos que desarrollaron técnicas y conocimientos de la civilización que luego los incas podrían englobar en un enorme imperio. Pero ellos no aterrizan de la nada, sino que van tomando los ciclos de pueblos que anteriores a ellos entendieron una serie de manejos en los cuales los incas ya serán maestros. Esta gente va a trabajar la piedra y la va a trabajar de una manera impresionante. Trabajan los pisos térmicos, entonces, y tienen la papa, la vicuña, la quinoa, redes comerciales. Estas ciudades eran básicamente pacíficas en una gran medida, y esta gente desarrollan una serie de conocimiento de ingeniería y de la piedra, y como les digo, son contemporáneos Tiwanaku y los Wari. Los Wari van a tener una especie de escritura como los quipus, pero a diferencia de los nudos, que son los quipus, que más adelante tendrían los incas, ellos tienen colores, es decir, dentro del tejido hay unos tejidos de colores, y cada uno de esos colores tiene un significado. En la actualidad no sabemos ni lo que significan los colores de los Wari, ni lo que significan los quipús de los incas.
Es decir, el Champollion de nuestra América todavía no ha llegado. Todavía es silencioso y misterioso, como durante 19 siglos lo fueron los jeroglíficos en el Antiguo Egipto, hasta que Champollion descifró la piedra Rosetta. O sea, esta historia todavía está en desarrollo, en la medida en que todavía no conocemos el significado. Sabemos que era la contabilidad y sabemos que eran su forma de escritura, pero no conocemos cómo era qué era exactamente lo que significaba. Entonces, vemos que estos pueblos que son contemporáneos van a tener unos estilos arquitectónicos impresionantes, pero la historia de Tiwanaku es particularmente impresionante porque hay quienes la comparan con el Stonehenge, con este complejo de estructuras de piedra que existe en Inglaterra, que es un observatorio que adoraba al sol. En Tiwanaku se van a encontrar también una estructura de piedra enorme, ciudades gigantescas con una adoración también al sol. Se encuentra que actualmente siguen celebrando la llegada del solsticio y los ingleses modernos se dan cita ahora para celebrar la llegada del solsticio. También en Stonehenge quedan a 9.000 kilómetros de distancia las unas de las otras, pero hay una serie de similitudes que han encontrado, y es que la piedra que está en Tiwanaku está a más de 3.000 metros de altura. ¿Cómo la llevaron allá? Esa piedra que llaman andesina, esa piedra es del lago Titicaca. Entonces hicieron un experimento para saber cómo van a llevar esa piedra hasta allá y empezaron a descubrir cómo lo hacían en las totoras. Las totoras son estas embarcaciones hechas de caña seca, que cuando la caña verde se seca queda completamente dura y que las amarran con nudos, como lo han hecho durante milenios y como lo hacen los aymaras actualmente en el lago Titicaca. Nuestra historia se desarrolla entre el lago Titicaca y las alturas de la sierra, recordando siempre que en esta época lo que nosotros llamamos Perú es Perú y Bolivia, el Alto Perú. Entonces es una historia que está totalmente conectada porque esas fronteras son bastante recientes. Esas fronteras entre Perú y Bolivia van a tener apenas 200 años y resulta que estas historias que estamos contando tienen 1500, tienen muchísimos más siglos. Entonces resulta que el experimento nos muestra que con las totoras sí se pueden cargar grandes toneladas de piedra para poderla llevar a construir una ciudad tan grande como para albergar 40.000 habitantes, entre 25.000 y 100.000. Y para tener un complejo urbanístico desarrollado con una gran estructura social como fue Tiwanaku. O sea, Tiwanaku es monumental, es grande. Este está ahí. O sea, Caral está ahí, Tiwanaku está ahí, Chan Chan está ahí, Sipán está ahí. Eso todo es visitable hoy día. La gente se puede ir para allá y treparse por allá y se la va a encontrar. No son ciudades desaparecidas en el tiempo en términos de la monumentalidad. Lo que pasa es que no tenemos mucho conocimiento acerca de ellas, pero estamos sabiendo lo que arqueológicamente se puede saber de estas ciudades. Entonces, Tiwanaku es una ciudad enorme, con un nivel de trabajo de la piedra que por un lado nos decía, eran grandes arquitectos, tenían un profundo conocimiento de la geometría, además por todas las formas, pero también eran ingenieros, porque eran capaces de transportar desde el lago Titicaca hasta estas alturas las piedras con la suficiente presteza para poder crear todo esto. Fíjese que la monumentalidad que van a tener después los incas ya la tenemos presente de otra manera en Tiwanaku. O sea, ya aquí estamos movilizando piedras gigantescas y las estamos movilizando en grandes kilómetros, en grandes distancias para crear ciudades enormes como fue la ciudad de Tiwanaku. Además tiene una cantidad de tallado porque son grandes artistas, entonces las piedras tienen tallados, esas tallas revelan los animales mitológicos, los animales sagrados, lo que hemos hablado de las arañas y lo que hemos hablado de todos estos aves y también gatos. También hay gatos hay en todas partes, donde hay antigüedad hay gatos y ellos lo saben, y van creando esta enorme ciudad y tienen, digamos, monolitos, o sea, que tienen grabados, dibujos enormes y tienen una gran cantidad de diseño.
Sí, y hay puertas del sol y conjuntos que se calcula que tienen 15.000 años desde que se crearon, o sea, estaban allá mucho antes y que ellos fueron creándolos. Y el dios del sol, que para ellos está, digamos, la puerta que ellos tienen, por eso la comparan con Stonehenge, es una puerta que tiene una misma disposición a la que ellos tienen. Entonces, tienen uno de los calendarios que consideran de los más antiguos de la historia humana y tienen una gran cantidad de organización entre la caña de la totora y las grandes ciudades que van a crear allá. Entonces, en esta antigüedad, donde está formada el sol, como el centro de todo, la piedra, la lejanía, tienen una vida ritual, tienen una vida diaria lo suficientemente rica y lo suficientemente poderosa para verse reflejada en una ciudad de ese tamaño. Entonces, así como nosotros vemos ciudades como la de Caral, también tenemos la ciudad de Tiwanaku, y la ciudad de Tiwanaku nos alberga otro tipo de civilización. O sea, hay muchas civilizaciones en el Perú antiguo. Si nos ponemos a mirar, tenemos que en el norte están los moches, los chimú, está en Lambayeque, está el señor de Zipán, están los chavín, que son muy antiguos, están los recuay, están los bicús y están los huari. Después van a llegar los incas, que ya están en el sur, y en el lago Titicaca, que están también los aymara. Entonces, el mapa, digamos, de las culturas indígenas es muy grande. Sí, porque al mismo tiempo que estamos hablando de esto, aquí están los quimbayas y están los muiscas, ¿sí? Y abajo están los mapuches. Entonces, hay un mundo indígena enorme que está interconectado también y que tiene una gran cantidad de influencias los unos a los otros. De la misma manera que habíamos hablado de las primeras naciones en Canadá, que eran naciones que muchas fueron contemporáneas y tuvieron conexiones entre sí, pues estas también estaban conectadas unas con otras y también son contemporáneas. Digamos, algunas son sucesivas en el tiempo, otras existieron exactamente en el mismo periodo de tiempo, como el caso de los huari y como el caso de la gente de Tiwanaku. Entonces, estas culturas ya tienen conocimiento de civilización que después va a caracterizar a los incas. Pues por un lado, pues el tema del sol, por otro lado, una ciudad de piedra de este tamaño. Ahora, ¿cómo se puede tener agricultura a esa altura? ¿Qué es lo que pasa? Porque pues los que están cerca de la costa pues están ahí, pero estos arriba, ¿cómo lo van a hacer? He aquí un secreto maravilloso. Ellos hacían unas especies de focitos o hendiduras en la tierra de lo alto del valle donde está, pues de la parte más alta, y esas hacían que el agua se mantuviera cálida debajo de la tierra. Cuando el agua se mantenía cálida debajo de la tierra y después hacía frío, se creaba un pequeño microclima. Ese pequeño microclima de un agua cálida debajo de la tierra y el frío que puede hacer a esa altura generaba una bruma, y esa bruma es la que impide las heladas. Nosotros, por ejemplo, en la sabana tenemos heladas. En la sabana de Bogotá existen heladas que frecuentemente amenazan los cultivos de manera terrible. Lo que hacían en Tiwanaku era conocer una forma de crear pequeños microclimas a una gran altura, de forma tal que las heladas no pudieran amenazar las cosechas y pudieran disfrutar de los beneficios de la papa y de la quinoa. Entonces, esta gente ya tiene un conocimiento de la agricultura muy grande y muy importante. Como le digo, todos estos saberes sucesivos y también sincrónicos en el tiempo, más adelante serán aprovechados por el mundo inca para crear el imperio que ellos llegaron a tener. Estamos viendo, digamos, una manera un poco escalonada, si se quiere, de llegar a la grandeza de los incas, sin que quiere decir que estos pueblos no hayan sido grandes en sí mismos, como existieron y como fueron. Lo que pasa es que, como les digo, tenemos menos información de ellos de la que tenemos de los incas. Ya después les voy a contar por qué sí tenemos información de los incas y por qué no tenemos sino informaciones arqueológicas de todos estos pueblos. Entonces, por un lado está la gente de Tiwanaku,
Y la gente de Tiwanaku nos da un testimonio monumental de ingeniería, de geometría, de estratificación social, de conocimiento de la agricultura, de arte, de representación ritual, de representación de la vida diaria, de conocimiento y manejo de los pisos térmicos, de una gran civilización que fue la gente de Tiwanaku. Y como les digo, estamos hablando de año 1000 y año 500 después de Cristo, que es un tiempo bastante remoto. Entonces, aquí estamos con uno de los primeros grandes que les estamos presentando, la gente de Tiwanaku. Y ahora después nos vamos a ir donde otros grandes, la gente de Chan Chan. Sobre las ruinas del pueblo de los Moches va a llegar otra cultura enorme, y es la gente chimú, y van a tener una capital que se llama Chan Chan. Y esa capital tiene una particularidad. Así como Tiwanaku es una gran ciudad de piedra, esta es una gran ciudad de barro, y es la ciudad de barro más grande que existe en este continente, no en el mundo, porque Timbuktu y Yené en Mali son ciudades de barro muy grandes, vivas y habitadas actualmente, que conocieron la técnica de la construcción en el barro de una manera también absolutamente preciosa y que han logrado mantenerse desde los milenios. Timbuktu, particularmente Yené, es contemporánea del Imperio Romano. Entonces, pues no es, digamos, no es la única, pero sí es que es la más grande que hay acá. Esta es una ciudad totalmente hecha en barro, con altorrelieves, figuras geométricas, separadas por rombos que muestran diferentes etapas y desarrollos, pero sobre todo ellos tenían una estratificación social muy definida. Entonces, cada uno de estos relieves, cada una de estas puertas, cada una de estas paredes, cada una de estas representaciones en el barro nos está mostrando quiénes vivían, en qué parte. La ciudad tiene una cantidad de espacios totalmente diferenciados y definidos, y tiene lo mismo, una cantidad de representaciones artísticas, peces parecidos a los de Escher, si usted los ve, aves. Cada una de ellas el complejo de ciudades tiene 9 ciudades adentro. Y dentro de esas 9 ciudades parece que ahí vivía uno de los señores locales, y era básicamente un centro de producción artesanal y metalúrgico y de textiles. Y tenía un comercio muy grande, tiene un trazado urbano muy planificado, una simetría enorme, lo cual nos denota también un conocimiento geométrico muy grande. Esta gente conocía el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño nos va a determinar toda la historia de las culturas peruanas, porque es cíclico. Ellos tenían una representación del norte y una representación del sur. La representación del norte era el fenómeno del Niño y la representación del sur era la corriente de Humboldt, porque la corriente de Humboldt es la fría que viene del sur, del Ártico, y la corriente del Niño es la cálida, que es la que va a generar las sequías. Entonces ellos tienen esta representación de los climas y saben dominarlos de una manera en la cual les permitió existir durante mucho tiempo. Entonces, así los Simú van a crear una cultura que no se basó en la guerra, sino en el comercio, en la artesanía y en la metalurgia. Es muy importante lo del comercio porque la garantía del comercio es que no haya guerras.
Entonces hay una, digamos, como una idea de que estos pueblos pudieron vivir pacíficamente todo su tiempo de esplendor en la historia. Eso no quiere decir que no hayan tenido algunos de ellos sacrificios humanos en condiciones rituales y en condiciones, digamos, de viajes trascendentes. Algunos lo tuvieron, pero no tenían guerras. O sea, no tenemos una evidencia de que fueran pueblos particularmente guerreros, y sí eran pueblos que nos daban una idea enorme de su arquitectura, de su vida cotidiana y de su vida ritual. Estos pueblos de Tiwanaku y de Chan Chan son civilizaciones de un enorme calado histórico, que junto con las de Caral y que junto con todos los pueblos que estábamos viendo de Nazca, conforman una parte de este enorme mosaico de civilizaciones existentes antes de la llegada de los incas. Y aquí nos vamos para la pausa comercial. Para la gente de Chan Chan, la civilización está basada en la luna, porque decían que la luna en aquella época alumbraba más que el sol, hasta cuando el sol le tiró ceniza a la luna en la cara y la convirtió en lo que actualmente es, que eso también se reproduce, por ejemplo, en mitos japoneses, que hay un momento en que el sol es celoso de la luna y la ataca y la deja así toda llena de barritos y de cráteres a la luna, pero para ellos la luna era la que marcaba el tiempo, era la que venía de otro mundo, era la que aparecía en la noche, era la que determinaba los cultivos, era la que alborotaba la tierra también, era la que influía sobre las mareas, era la que influía sobre la agricultura. Acuérdese que se cultiva o se siembra en luna creciente. O sea, todos estos ciclos de la luna para ellos eran tan determinantes, y la presencia de la luna era permanente también en la noche, que ellos eran una civilización basada en el culto a la luna, que es lo que está además bastante demostrado pues en toda la representación que ellos tienen. Tenían una planificación urbana muy buena, tenían administración, funcionarios, artesanos, campesinos, tenían, digamos, como una sociedad bastante compleja, que era la que tenía esta gente de Chan Chan. Entonces, de estas civilizaciones, nosotros tenemos lo que vemos, es decir, lo que hay en esas ciudades. Ya después, cuando llegue el mundo de los incas, 400 años después, sobre todo el recorrido de todos estos pueblos, aquí nos va a pasar una cosa: como los incas son los que se van a encontrar con los españoles, entonces los españoles van a hacer un recuento de los incas como los encontraron, de una manera parecida a como lo que nosotros sabemos del mundo celta, lo sabemos por los romanos, porque fueron los romanos los que hicieron la crónica del mundo de los celtas. Lo que nosotros sabemos del mundo de los incas, lo sabemos por las crónicas de los españoles, porque los españoles fueron los que, sobre todo, los que hicieron esa crónica, pero sobre todo hubo unos que particularmente iban por encargo a una determinada zona, y esos eran los que se estaban en suficiente tiempo allá para saber cómo era que esos pueblos eran. Entonces, esta es una visión mediada por el mundo que tenían los españoles. Hay que tener mucho en cuenta eso, porque si bien es de los que más información tenemos de los incas, porque fue con los que se encontraron los españoles en el choque, ¿sí? También es una visión que está mediada por el mundo como los españoles lo concebían. Esto, digamos, son características que deben ser tenidas en cuenta a la hora de entrar a describir la civilización de los incas, porque así es, digamos. Entonces, por el otro lado también tenemos el problema de que los incas no tenían una sola versión. Cada dinastía creaba versiones particulares, porque de las versiones que ellos hacían dependía la descendencia, el linaje, la legitimidad, de dónde creían ellos que venían. Entonces hay muchas versiones, y cada una de esas versiones emparenta a cada una de estas panacas, que es como se llaman estos clanes familiares ampliados, con una línea de la divinidad que de una u otra manera les dé a ellos un poder. O sea, la narrativa mítica y de origen también era una manera
de estructurar poder entre ellos. Por eso hay muchas versiones, no hay una versión oficial. Y fuera de que no hay una versión oficial, muchísima información la tenemos a través de los españoles. Entonces, la información del mundo indígena peruano tiene en las civilizaciones anteriores a los incas el problema de que no tenemos fuentes directas, sino lo que arqueológicamente estamos averiguando de ellos. Y en el caso de los incas tenemos una gran cantidad de información que viene de los españoles. Ha habido toda una cantidad de diferentes miradas sobre la historia, que es precisamente la construcción del mundo indígena del Perú. Pero esto es una condición histórica que es importante tener en cuenta. Ahora, aquí hay un concepto que es clave. Resulta que Pachacuti es un concepto. Aquí vamos a diferenciar dos palabras. Pachacutec sería más adelante un dirigente de las dinastías incas que habría hecho una gran expansión en el territorio. Por eso lo vamos a ver más adelante. Pachacuti, lo que se llama Pachacuti, es un concepto. La historia para estos pueblos no es lineal. La historia para estos pueblos es cíclica. Entonces, cada tanto aparece una gran civilización. Esa gran civilización llega a tener un esplendor enorme y luego se fragmenta y otra gran civilización florecerá. El tiempo de fragmentación, el tiempo de cambio, el tiempo de transformación es lo que ellos llaman Pachacuti, que muchas veces está acompañado de grandes catástrofes como terremotos, sí, momentos, digamos, de grandes cataclismos geográficos. Entonces la historia está determinada por ciclos. No es una cosa así continua, lineal. Cada una de estas civilizaciones suele tener niveles de complejidad aún mayores, pero todas están determinadas por estos ciclos. O sea, entre una y otra pasa un Pachacuti. Y un Pachacuti es un cambio, una transformación, un fin de un ciclo. Y le viene el ciclo al otro. Entonces, las podemos interpretar así, cíclicamente, que las de Chavín, que las de Chiclayo, pues que las de Cao, que cada una de estas civilizaciones en un momento dado tuvieron un Pachacuti y por esa razón desaparecen o se fragmentan y otras van a tomar la fragmentación de ellas. Si ustedes ven los Pachacutis en la historia contemporánea, pues cuando termina el califato de Córdoba, que empiezan los reinos taifas, ahí hay una fragmentación y un Pachacuti que dará origen a otro mundo. Lo que llamamos la desintegración de la Unión Soviética es un Pachacuti, es la fragmentación de algo que fue un imperio durante mucho tiempo para la era moderna. Pues para lo que estamos hablando de la antigüedad peruana es como 45 minutos, pero en el siglo XX, pues 70 años del siglo XX, pues es casi todo el siglo XX. Pero el Pachacuti es eso, es un concepto de lo cíclico y es un concepto de la fragmentación que hace que el ciclo de un pueblo termine y empiece el ciclo de otro. Entonces, ahora va terminando el ciclo de todas estas antiguas civilizaciones que tienen además zonas fantásticas, digamos, como les decía, la zona del norte es donde estaban al mismo tiempo los moches, los chemú, la gente de Lambeyeque, la gente de Cao y de Zipán, y en todo el territorio estaban los Chavín y más hacia el sur estaban los Huari. Pero todos estos pueblos de una u otra manera anteceden, porque van a estar mucho tiempo antes de la llegada de los incas. Los incas van a llegar después y se aparecen a partir de Cusco. Y la llegada de ellos está también narrada mitológicamente por el dios creador, por Viracocha, que es el que va a crear el mundo de los incas. Según las crónicas españolas, de las primeras crónicas se hablaba, ellos recogieron bastantes mitos y leyendas y esta es más o menos la versión que dan de la creación del mundo. Como les digo, es una versión mediada, pero es la que tenemos. Entonces, según ellos, Viracocha, el gran dios creador, decidió crear el mundo donde vivieran los hombres. Entonces, primero hizo el cielo y la tierra. Después creó la gente que habitara la tierra y esculpió unas figuras gigantes. Esto de las figuras gigantes es recurrente porque eso también nos pasó en Tiwanaku y también nos pasó en Chan-Chan. Figuras gigantes que se vuelven arrogantes, a las que les dio vida. Y al principio pues salió bien, pero las figuras gigantes, que lo que le digo, esto se repite en varias,
se volvieron arrogantes, se negaron a trabajar, se pusieron a pelear unos con otros. Entonces Viracocha decidió destruirlos y a unos de ellos los convirtió en estatuas de piedra, que son las que hoy encontramos en Tiwanaku y en Pucará, y el resto los ahogó en una gran inundación. Y en esa gran inundación creó los lagos del Titicaca y el Poopó, que son lo que quedó de aquel diluvio. El mito del diluvio aparece en una y otra cultura de la tierra muchísimo. Y todavía es posible encontrar caracolas y conchas en colinas del altiplano a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, que nos cuentan que sí hubo una inundación. O sea, estos mitos se basan también en una posibilidad de ver todos los fósiles de lo que alguna vez fueron también mares de parte de esa gran inundación. Entonces, Viracocha salvó del diluvio a dos grandes gigantes de piedra y con ellos creó una raza de un tamaño, de otro tamaño, un tamaño más propio. Pero el mundo estaba a oscuras y Viracocha no podía entregarse a la contemplación de su propia creación. Entonces bajó al fondo del lago Titicaca y de ahí sacó el sol y la luna. Y a partir de entonces tuvo luz durante el día y mucha claridad durante las noches. Ahí era cuando decían que el tiempo era más luminoso durante la noche y que el sol sintió celos del brillo maravilloso de la luna y le arrojó un puñado de cenizas en la cara para que se viera ahí como si tuviera granitos. Entonces Viracocha había creado una raza de hombres superiores y los creó en un lugar llamado Pacaritambo. Allí hay cuevas pequeñitas y salió de esas nuevas cuevas una raza de hombres y de mujeres. De las cuevas laterales salieron los antepasados de los aldeanos incas, de las del centro los 4 hermanos y las 4 hermanas, que serían fundadores de la familia imperial de los incas. Eso también lo vemos en la familia Dogón, en el pueblo Dogón, en Mali. Vamos, el tema de las creaciones es muy recurrente de un lado al otro del planeta. Hay una cantidad de cosas que se manifiestan, los diluvios, los gemelos, las creaciones del sol y de la luna, de los reflejos del agua. Entonces él les empezó a dar instrucciones sobre cómo se funda un imperio poderoso y envió a los hermanos y a las hermanas al lago y los mandó por todo el mundo, por lo ancho y por lo largo del mundo. Viajaron por todo el país, estuvieron un año en cada lugar, 2 en el otro, así, o sea, a raticos en un lado, a raticos en el otro. Entonces uno de los 2 hermanos, Ayar Cachi, que significa la sal, empezó a crear problemas, a ponerle la sal a las cosas. Él era el más fuerte de los 4 y jugaba con piedras y rocas y las arrojaba desde el monte abajo y abrió así grandes barrancos. Entonces Ayarcachi era demasiado fuerte, entonces los 2 hermanos dijeron, va a destruir la región, ese man se va a tirar todo esto a punta de piedra. Entonces él decía que era que ahí había un magnífico tesoro en las cuevas de las montañas. Y encerraron allí a Ayarcachi por montador y cerraron la entrada. Entonces luego el segundo hermano, Ayar Uchu, el nombre quiere decir pimienta, la pimienta, tomó la decisión de quedarse en la aldea de Guanacarí. Y en el santuario, convertido de nuevo en piedra como un ídolo, sería inmortal, dijo. El tercero de los hermanos, Ayar Sauca, ¿qué quiere decir el regocijo? La chévería, pues. Decidió quedarse entre los campesinos, cuidando los sembrados, las cosechas y honrando los espíritus de los campos. Los 4 hermanos, el cuarto de ellos, Ayar Manco, finalmente encaminó su lugar hacia los pasos donde hoy es Cusco. Y con él iban las hermanas. Ahí levantó la capital. ¿Cómo era que decía? Viracocha lo llaman el señor de las barras, de las varillas, porque el ícono tiene unas varillas de oro. Entonces dice, ustedes van auscultando la tierra, y la van auscultando, y donde la sientan blandita, la clavan la vara de oro, y donde claven la vara de oro, ahí va a ser Cusco. Y eso es lo que van a hacer. Entonces empiezan a examinar y van a levantar la capital del imperio allá. El tema de la vara de oro es muy importante porque la tierra del desierto es seca, dura.
Sí, y una de las, digamos, de las cosas que conocía la gente de Tiwanaku en esas alturas era el fango de la tierra para poder cultivar. O sea, ellos tienen el conocimiento que ya tenía la gente de Tiwanaku de las alturas. Entonces, con la vara de oro van determinando la exactitud de lo que va a ser el centro de la ciudad y empiezan a fundar Cusco, que más adelante se le va a decir el ombligo del mundo. Entonces, como no había colinas, alrededor no había cómo protegerlas. El viento soplaba con una furia y ni siquiera las piedras resistían la fuerza, entonces no había cómo mantener la ciudad. Entonces Ayar Manco decidió que la única idea era capturar el viento y meterlo en una jaula de una llama hasta que pudiéramos crear la ciudad, porque si no el viento no lo dejaba. Entonces le dijo a su hermano que había decidido quedarse en los campos, al escuchar el rugido del viento que no dejaba trabajar. Dice, ¿qué hago yo con este viento? Entonces dice, no puedes encerrar el espíritu del viento porque el espíritu del viento es libre. Entonces, pero ¿y cómo hago para hacer la ciudad? Deme una solución. Le dijo a Ayar Manco. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo sé que eso es complicado hacerlo con el tiempo. Le voy a dar un día. Sí, porque Ayar Sauca amaba el viento y creía que era una cosa como suya y siempre lo tenía junto a él y la tierra lo echaba de menos. Pero sin embargo él entendía las razones de su hermano pues para tratar de montar una ciudad con un viento de esos. Y dice, bueno, está bien, le va a permitir que tenga el viento preso por un solo día en la jaula de la llama. Un solo día. Y después lo dejamos en libertad porque el viento es libre. Entonces, en un día tiene que levantar la ciudad de Cusco y hacer el gran templo del sol. Yo no sé cómo va a hacer, pero tiene un día. Entonces, Ayar Manco estaba desesperado. ¿Cómo voy a hacer una ciudad en el plazo de un día? Se le ocurrió una idea. Y se levantó una soga y escaló el pico de una montaña. Y cuando el sol estaba en la cumbre del cenit, llegó y enlazó el sol cuando pasaba por encima y lo amarró con la cuerda a una roca y lo ató para que el sol no siguiera el trayecto y no terminara el día, ¿sí pilla? Entonces queda ahí detenido y de esa manera cogió el tiempito para que pasaran días e incluso semanas y hasta meses. Y en ese tiempo que no hubo noche fue cuando construyó el Templo del Sol y toda la ciudad. Entonces, por eso la gran roca que se eleva sobre la ciudad de Machu Picchu lleva el nombre de la parada del sol, ¿ve? Porque allá lo paró para poder crear todo esto. Y luego ya lo dejó seguir y sacó al viento, pero ya había creado la ciudad. Entonces ya tenemos la capital, encontramos la tierra, la vara, Cusco, y ya la podemos crear porque logramos transar con el viento y transar con el sol. Entonces ya dejó en libertad al sol para que pudiera continuar el día. Ya había levantado la ciudad de Cusco, concluyó el Templo del Sol y el día volvió a tener fin. Entonces Ayar Manco abrió la jaula de la llama, el viento voló hacia las montañas para mantenerlo lejos de la nueva ciudad. Ayar Manco levantó las montañas que le impedían el paso y que le impedían también la destrucción de lo que fuera creado por la mano del hombre. Aquí hay una cosa muy importante. Las montañas altas y escarpadas de las cumbres de los Andes, para el pueblo de los incas es una protección, no un obstáculo. Ahí hay otro concepto distinto, porque es que resulta que la gente que tiene el desierto, los vientos son muy duros en el desierto. Pero si usted tiene esas montañas de ese tamaño, eso lo protege del desierto y permite que las ciudades se conserven en las grandes alturas. Entonces las grandes alturas, lejos de ser un obstáculo para la creación de ciudades, son la protección que las hace posibles. Y todas estas sabidurías nos van dando el gran mundo de los incas. Ya llegamos al mundo de los incas. Ya hemos recorrido milenios, ciudades madres, ciudades antiguas, muchas formas de civilización para llegar a lo que más hemos conocido de la historia del Perú, el mundo de los incas.
Entonces la manera como este imperio va a ser así de grande, su cosmovisión, toda la continuidad de su permanencia cósmica sobre la Tierra y toda el poder gigantesco, cósmico, espiritual, de ingeniería y de todo del gran imperio inca, es lo que vamos a ver en el siguiente programa y en algunos de los programas que vienen, porque con los incas nos vamos a tomar nuestro tiempo. Entonces, desde los espacios de Tiwanaku, la gran ciudad de piedra como la Stonehenge de los Andes, o desde Stonehenge, la Tiwanaku de los ingleses, desde los espacios de la ciudad de barro de Chan Chan, gigantesca y maravillosa, desde los espacios de Viracocha, creando el día y la noche, el tiempo detenido, el viento en una jaula de una llama, el sol agarrado por una soga, la luna brillando con un poder increíble y el mundo mágico y maravilloso de la cosmovisión de este colosal Perú preincaico y de la llegada de los incas, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.